Buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Llegamos a la mitad de la semana, es miércoles 24 de agosto. Como todos los miércoles, arpa y copa, oramos y estuvimos en la presencia de Dios desde las 6 de la mañana hasta esta hora, a las 8 de la noche, confiando en nuestro Dios, confiando en sus promesas, orando y clamándole a Él y depositando toda nuestra fe en Él para todas nuestras peticiones y todas nuestras oraciones allí delante del altar de Dios. Es muy importante en la vida cristiana no perder el gusto por meditar, volver a meditar y seguir meditando. Es triste cuando un cristiano lleva mucho tiempo de vida cristiana, de conocer de Dios, de pertenecer a una iglesia cristiana, eh, y llega a un punto en donde considera que hay muchas cosas que ya conoce de Dios, que ya sabe acerca de Dios y que por lo tanto no tiene necesidad de repetir o de volverlas a ver. Yo he escuchado cristianos diciendo, es que yo he ido a muchos retiros acerca de ese tema, es que yo he ido a muchos retiros de parejas, es que yo he ido a muchos, he escuchado muchas conferencias sobre ese tema y hemos ido perdiendo el valor de eso. Muchos cristianos que dicen, yo he leído muchas veces esa parte de la Biblia y van perdiendo el valor de meditar en la palabra. La Biblia nos enseña a meditar en la palabra no una sola vez y tarea cumplida, sino a meditar un día y seguir meditando y seguir meditando. Y como es una palabra viva y nos va a seguir hablando cada día a una necesidad diferente, a una necesidad específica, a un momento específico de la vida. Entonces, vamos a meditar en la palabra. Una vez más, sin descansar, sin cansarnos y sin desmayar. Lo invito a orar. Señor, gracias en este día, miércoles 24 de agosto, por tu compañía, tu presencia, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu bondad, porque tú estás con nosotros y porque podemos caminar de tu mano. Señor, te pedimos que bendigas, Señor, en este día, en esta noche que estamos terminando, te pedimos que bendigas tu palabra y la meditación de tu palabra, que llegue como un aliento fresco, como algo nuevo a nuestra vida, que refresque, que renueve, que traiga nuevos alientos y nuevas fuerzas. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, hoy les voy a compartir precisamente una meditación sobre la que seguramente hemos leído mucho, hemos meditado mucho y hemos escuchado muchas predicaciones, pero pidiéndole a Dios que hoy hable a una necesidad específica, que hoy hable a un momento específico en la vida de todos nosotros. Son las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5. El Evangelio de Mateo comienza Jesús a predicar, a sanar, a llamar a los primeros discípulos y tenemos en Mateo en el capítulo 5 el primer gran sermón. Yo creo que es el sermón más largo que tenemos de Jesús en la Biblia, va del capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo y hay muchas enseñanzas allí. Y quiero que nos quedemos en los primeros dichos, en las primeras tres bienaventuranzas. Mateo capítulo 5 y les voy a leer del versículo 3 al 5. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Aquí Jesús usa varios conceptos de la vida en general, pero específicamente de su cultura y de su tiempo para desafiar. Y son conceptos tan de la vida en general que aún hoy en día hablan a nuestra cultura, a los principios y a los valores de nuestra cultura. Porque lo que hace Jesús es revertir los principios, revertir las prioridades y mostrarnos que el reino de los cielos tiene unas prioridades muy diferentes a las prioridades que tiene este mundo. Leemos en la Biblia y sabemos y hemos entendido que este mundo se va a acabar, este mundo no tiene una fecha límite de caducidad, este mundo no será eterno, pero la Biblia nos habla de una eternidad, del reino de Dios, de lo que aquí leímos como el reino que le pertenece
a Dios. El reino de los cielos, ese reino es eterno, ese reino no tendrá fin, donde reinará Jesús juntamente con sus hijos, Dios juntamente con sus hijos. Y aquí hay solamente tres dichos, solamente tres principios que revierten el orden. Porque dice, dichosos van a ser los pobres en espíritu. Porque primero exalta la pobreza que en la época de Jesús era muy abundante en la tierra. Específicamente en el Imperio Romano abundaba muchísimo la pobreza. Pero aquí habla de los pobres en espíritu. Indudablemente nuestra mente viaja hacia los pobres económicamente, porque un pobre es una persona que no tiene algo importante, que carece de algo importante. Y para el mundo y los conceptos del mundo, ese algo importante es el dinero, las posesiones materiales o incluso la capacidad de crear dinero, de crear una fuente desde donde obtener recursos. Pero Jesús dice los pobres en espíritu. Son personas que carecen de algo y que están conscientes de su carencia. Un pobre es una persona que todos los días busca aquello que no tiene. Y un pobre en espíritu es alguien que todos los días busca acercarse a Dios porque reconoce que no lo tiene y que lo necesita y que necesita conocer a Dios. Y por eso dice, de ellos será el reino de los cielos. Aquellos que con esa misma necesidad de un pobre que no tiene con qué comer, que busca para sostener su vida, sí, a los que en el espíritu buscan cómo sostenerse delante de Dios. Dice que dichosos los que lloran porque van a ser consolados. Nadie en este mundo quiere sufrir y nadie en este mundo quiere llorar. Pero Jesús les dice, pero para aquellos que han tenido que sufrir, que han tenido que llorar, hay un consuelo en el reino de los cielos. Hay una promesa en Dios. Y finalmente termina diciendo Jesús, dichosos los humildes. Porque en este mundo los poderosos son orgullosos, los poderosos creen que pueden con todas las cosas y con todas las personas y pasar por encima de quien sea. Pero Jesús dice en el reino de los cielos, dichoso es el que sea humilde, el que agache la cabeza, el que sepa recibir la reprensión, la enseñanza, la corrección, porque entonces ellos finalmente son los que van a recibir la tierra como herencia, refiriéndose a la tierra nueva en la cual viviremos en la eternidad, sobre la cual descenderá el reino de los cielos. Jesús invierte las prioridades de este mundo para mostrarnos que hay un reino celestial que sobrepasa a este mundo físico y que es muy diferente a este. Y que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar y nuestra forma de ser para tener cabida en ese reino de los cielos. Voy a invitar ahora. Señor, te damos gracias en este día por tu palabra y por invitarnos a meditar en ella. Llévanos, así como a los humildes que heredarán el reino de los cielos, llévanos a con humildad acercarnos a tu palabra, a con humildad recibir lo que tu palabra tiene para enseñarnos, lo que tu palabra tiene para transformar nuestra vida, nuestra forma de ver la vida. Y con el sermón del monte, llévanos a cambiar y transformar nuestra forma de ver y entender cómo funciona el mundo y la vida. Señor, te pedimos en esta noche, guárdanos, cuídanos y protégenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga. Recuerden que mañana jueves, último jueves del mes de agosto, no tenemos Meditando en el Monte porque se hace la transmisión de la reunión de parejas en vivo desde las 7 de la noche. Entonces no habrá Meditando en el Monte. Volvemos a Meditando en el Monte con la ayuda de Dios el día sábado, que estaremos en el retiro de parejas, para que estén pendientes de todo. Recuerden que igual el domingo, aunque muchos vamos a estar en el retiro de parejas, vamos a tener igual reunión familiar domingo, el viernes en la noche, reunión familiar,
el sábado la oración de las 6 y todas las actividades siguen igual. Recuerden estar orando por las parejas que van a asistir al evento. Si de pronto usted no puede asistir, no va a asistir, recuerden estar orando por las parejas. Que el Señor los bendiga y que tengan buena noche. Hasta luego.